Es decir, creo que las mujeres nunca habían tenido una participación tan copiosa, tan importante en las elecciones como es este proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene una aceptación o una confianza entre la ciudadanía de casi el 75%. Luego que es un reto para el Instituto Nacional Electoral el abstencionismo. Estamos decididos a combatir, erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género. El Instituto siempre hace un llamado al respeto, a la tolerancia, a saber escuchar a nuestros adversarios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de Edición Limitada en este espacio de entrevistas. Antes de iniciar, quiero recordarle que usted puede reaccionar, puede comentar, puede darnos su opinión de lo que aquí decimos, lo que aquí comentamos, y también puede compartir. Lo esperamos en Edición Limitada. Usted puede buscarnos ahí en la página de Facebook. En esta ocasión me toca platicar con la delegada del INE en Colima, Margarita Torres Arriola, a quien saludo con gusto este día. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. Gracias por recibirnos. Y iniciaríamos por algo que es, digo, de lo general a lo particular, tal vez lo más importante. Viene una elección, iniciaron ya las campañas federales, viene una elección a la que han llamado la madre de todas las elecciones, una elección que tiene su particularidad, y de eso quiero que nos hable primeramente, ¿por qué es una elección tan importante? ¿Cuáles son la trascendencia de esta elección? Sí, efectivamente, como lo mencionas, pues este es el proceso electoral más grande de la historia del país. Siempre decimos que es el más grande y bueno, es que así sucede. Cada proceso electoral, el padrón electoral, el listado nominal se va incrementando. Hoy tenemos más de 98 millones de mexicanos que van a estar en posibilidades de poder ejercer su derecho al voto. Entonces, en cuanto a este número, es el más grande de la historia, de toda la historia. Pero además, una característica muy particular es que en este proceso electoral celebraremos elecciones concurrentes en todo el país. Es decir, en todos los estados de la República habrá elecciones coincidentes. Y bueno, de aquí, de estos dos datos, es que se deriva que se le llame como el proceso más grande de la historia. Pero también es un proceso sumamente relevante, porque hoy en día incluso estaríamos aplicando ya de lleno esta reforma de paridad en todo. Es decir, creo que las mujeres nunca habían tenido una participación tan copiosa, tan importante en las elecciones como es este proceso electoral, simplemente para el cargo de presidencia de la República. Hoy tenemos el 66% de las candidaturas son mujeres, ¿no? Entonces, me parece un proceso electoral muy relevante, histórico, inédito, y que además pues le da la oportunidad, como todos los procesos electorales, a las ciudadanas y a los ciudadanos de decidir el futuro de su país, el rumbo que van a tomar las políticas públicas, las decisiones de gobierno, con libertad, porque tienen una institución que les garantiza que este voto puede ser emitido en libertad y que además su voto va a contarse y va a reflejarse en los resultados electorales. Y viendo ese tamaño de la elección y la importancia de la misma, ¿cómo se prepara el instituto para poderla enfrentar? ¿Cuáles son los retos principales, las particularidades que pudiera tener esta elección? Pues tiene muchas particularidades, tenemos muchas novedades en este proceso electoral, pero en el Instituto Nacional Electoral siempre nos estamos preparando y profesionalizando para enfrentar los retos, especialmente de los procesos electorales. Tú sabes que contamos pues con un servicio profesional electoral con una experiencia probada, pero además tenemos procedimientos a los que se les imprime mucha calidad, ¿no? El Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo elecciones por más de 30 años, bueno, anteriormente el IFE y posteriormente el INE, por más de 30 años, y proceso tras proceso, todos estos procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el ejercicio del derecho al voto en condiciones de igualdad, de secrecía, de equidad, se han ido perfeccionando. Entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos? Pues apegándonos siempre al marco normativo, al marco constitucional, aplicando la ley sin hacer distingos y desde luego con personal especializado y personal capacitado. A la par de que están corriendo las campañas electorales, como tú bien decías, nosotros estamos llevando a cabo una serie de procedimientos encaminados a prepararnos para ese gran día que es el próximo 2 de junio, como por ejemplo el tema de imprimir boletas electorales, de seleccionar a todo aquel personal que está capacitando, a los funcionarios que fueron insaculados. Estamos ubicando dónde se van a instalar las casillas electorales, celebrando convenios con diversas autoridades, coordinándonos en materia de seguridad. Hay una serie de procedimientos que lleva a cabo el instituto mientras las campañas electorales transcurren.
¿Y cómo resuelven este trabajo que ustedes realizan? Porque muchas veces las personas que antes participaban, o el número de personas que participaban con ustedes para la organización de la elección, que estaban de representantes de las casillas, de presidente, secretario, ahora ya no ven tan atractivo participar. Me queda la impresión esa. ¿Cómo han enfrentado esta parte? Sí, fíjate que nos ha costado mucho trabajo, incluso desde la parte del reclutamiento del personal que nos ayuda o que digamos que se contrata temporalmente para acudir a los domicilios de las y los ciudadanos. Desde ahí tuvimos un reto, fue muy poca digamos, concurrencia de personas interesadas en trabajar en el INE. Afortunadamente logramos con la emisión de nuevas convocatorias que han ido sacándose posteriormente, logramos tener a todo el personal, pero bueno, en este caso con la participación de la ciudadanía para ser funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, no, hemos tenido buena respuesta, afortunadamente, al parecer la ciudadanía ve bien a la institución, al Instituto Nacional Electoral. Quizá nuestras campañas de difusión de Ábrele la puerta al CAE nos han funcionado, pero pues tenemos un número, digamos un universo que se insacula de aproximadamente 80,000 personas en el estado de Colima y necesitamos 9,000 funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces, de todo ese universo, pues vamos seleccionando qué personas cumplen con los requisitos, qué personas sí desean participar. Y bueno, ya si no tuviéramos el número idóneo de ciudadanas y ciudadanos, podríamos acudir incluso directamente al listado nominal para de ahí obtener a los ciudadanos y capacitarlos. ¿Pero hasta ahorita van bien o sí hay la posibilidad de que se metan un poco en problema en poder completar esta parte? Pues mira, hasta ahorita vamos bien, sin embargo, estamos previendo ese escenario. Nosotros identificamos algunas secciones como de estrategias diferenciadas, en donde vamos previendo que es probable que ahí, como tenemos una baja aceptación, digamos, de parte de la ciudadanía por participar, ya tenemos, digamos, identificadas algunas secciones en donde vamos quizá a necesitar la apertura de la lista nominal. Y eso, bueno, el INE, como te digo, con un trabajo de mucha experiencia y de muchos años, lo logra identificar con oportunidad, ¿no? Ok. ¿Cree usted que sea producto de esto? A ver si le vamos a ligar aquí la pregunta. Sí. ¿Cómo esta preparación, ese trabajo previo, cómo se enfrenta al mismo tiempo que de repente se dan señalamientos y se dan críticas y se dan muchos cuestionamientos alrededor del instituto? ¿No debilita el trabajo del instituto, no lo minimiza, no encontraron este efecto, o fue un trabajo para poder superar esta situación por la que estaba pasando? Bueno, sí, hubo digamos, un periodo en el que sí pues digamos, como dice, se minimizó o se satanizó el trabajo del Instituto Nacional Electoral o su estructura. Sin embargo, a mí me parece que incluso ha sido un factor que ha permitido que el INE, al menos, esté en la discusión pública, ¿no? Y que la gente identifique quién es el INE, cómo trabaja, y entonces a la par pues también nosotros hemos procurado informar a la ciudadanía que somos un organismo totalmente autónomo, que somos independientes, que trabajamos con altos estándares de calidad. Entonces yo siento, la verdad, que esto incluso ha llegado a beneficiar al Instituto Nacional Electoral. Tuviste la respuesta que hubo en aquellas manifestaciones de defensa a la institución. Entonces, lejos de haber creado un efecto negativo de la ciudadanía hacia la institución, a mí me parece que ha sido positivo. Y bueno, no solamente es mi percepción. Comentábamos hace un momento que así lo señalan los estudios serios que se han hecho. Por ejemplo, el informe País sobre la calidad de la ciudadanía, nos refleja que el Instituto Nacional Electoral tiene una aceptación o una confianza entre la ciudadanía de casi el 75%. O sea, quiere decir que lejos de afectarle, hubo un beneficio, ¿no? Quien no conocía al INE lo conoció y fue más allá, conoció más allá de lo que lo conoció. Exactamente, y entonces esperamos que ese también sea un efecto con relación a la participación en las urnas, porque muchas veces el abstencionismo se da, sí, a veces por apatía como una forma de protesta, pero también
mucho influye el hecho de desconocimiento. Por ejemplo, el hecho de que los jóvenes tengan una menor participación se debe, y así lo han señalado estudios, a que hay un desconocimiento de la institución, a que a veces la gente no sabe que realmente su voto lo van a emitir con total secrecía. Entonces esto, como bien dices, la gente ya conoce al INE, ya sabe que hay una institución, ya sabe que a lo mejor está siendo atacada por algunas fuerzas políticas, pero identifica que hay una institución que garantiza el ejercicio del voto, ¿no? Y a lo mejor esto no, digo, este momento que vivían no afectaría el que las personas que ustedes necesitan para que participe con ustedes en la elección, lo que comentábamos hace rato, se desanimen, o no lo ven así, o son otras razones las que pueden encontrar ahí. Son muchas razones. Nosotros tenemos catalogadas un sinnúmero de razones, más de 40 razones por las que la gente no participa. Y lo que hemos visto en estos resultados, porque el CAE acude a la casa del ciudadano y obviamente va registrando las razones por las que no quiere o no puede participar. Y son muy variadas, ¿eh? La de desconfianza en la institución, de hecho, es mínima. Es mínima, pero más bien es porque o están de viaje, o porque van a tener que trabajar, o porque no saben leer y escribir, o porque están enfermos. Son diversas las razones. Pero creo que no hemos encontrado ese obstáculo, de, digamos, que sea un tema de desconfianza en la institución. Por el contrario. Hablaba hace un momento usted de un sector que es clave, que son los jóvenes, y hacia dónde los partidos y organizaciones van dirigidos o dirigen sus baterías también al sector de los jóvenes, pero también vemos en el sector de los jóvenes de repente un desconocimiento, que ya lo comentábamos, otra desinterés, puede ser por lo mismo, porque no lo conocen, o porque simplemente no les llama la atención el tema político y todo lo que hay alrededor. ¿Cómo llamar a este sector, que insisto es importante, para que se anime y pueda participar y vote? Sí, de hecho, mira, nosotros no cerramos los ojos ante esa realidad. Nosotros implementamos un programa de promoción de la participación ciudadana en el que desde luego se hace un análisis de cuáles son las causas. De hecho, este programa de hecho está enfocado mayormente a la etapa de la juventud, que es desde los 18 hasta los 29 años, que generalmente es un sector importante de la población, aproximadamente un 25%, pero que tiene un nivel de participación mucho menor al resto de la población. Entonces lo sabemos, y bueno, pues en este programa de promoción de la participación ciudadana se hace un análisis de las razones, las causas. Y bueno, lo que estamos implementando son una serie de acciones territoriales informativas para este sector de la población, no solamente con el sector universitario, que la verdad es que tenemos aliados en este ámbito muy importantes como la Universidad de Colima, pero no solamente en ese sector, sino también en colonias con marginación. Nosotros estamos programando tener actividades deportivas, encuentros deportivos que permitan este intercambio entre la juventud, entre las juventudes y el Instituto Nacional Electoral, que al menos tengamos esa cercanía con ellos y que ellos escuchen del Instituto Nacional Electoral. Lo que buscamos es promover el ejercicio del voto, no solo el ejercicio del voto, sino que este sea libre, informado, reflexionado, pero pues sí estamos tratando de incidir en ese sector y, como te digo, sobre todo con énfasis en los jóvenes entre 18 y 29 años, con diversas actividades, foros informativos en los que ellos puedan hacer preguntas, participen. Bueno, ese es el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral para promover la participación de las y los jóvenes. Y antes sin pensar todavía en el tema de la votación de los jóvenes, a los jóvenes más jóvenes tal vez, si hay interés, si hubo interés en tramitar su credencial, porque de repente y a veces la tramitan porque saben que para otros fines también les sirve, ¿no? Y que puede ser por ahí el asunto, pero no ha bajado, o sea, el desinterés que puede haber por la política o por lo que hay alrededor no baja el interés de ellos. No, mira, la verdad es que la credencial para votar nos ayuda mucho, porque como bien dices, no solamente la utilizan para votar, sino para identificarse en muchas partes. Sí, pantalla, la disco, ese tipo de cosas. ¿No? Sí, exacto. Sí, hasta en el antro. Entonces, no hay mucho interés de los jóvenes. Por ejemplo, ahora tuvimos la campaña de que los que tenían 17 años y iban a cumplir años, a lo mejor hasta el día de la
elección ya podían tramitar de manera anticipada su credencial. Y tuvimos pues aproximadamente 6,000, un poco más de 6,000 jóvenes entre 17 y los 18 ya cumplidos que sacaron por primera vez su credencial. Entonces, es una muy buena respuesta, es más o menos el promedio que hemos manejado. Te iba a preguntar, ¿en promedio viene presentados igual? Viene, sí, muy similar a otros procesos electorales y, bueno, yo creo que sí eso nos ayuda mucho, el tema de la credencial para votar, ¿no? Ok, hablamos de ese sector en particular, el de los jóvenes, pero en lo general, ¿cómo alcanza a ver el instituto, ustedes como funcionarios del Instituto Electoral, el ánimo de las personas en esta elección en particular? Desde donde lo puedo ver yo, noto cierto desánimo, pudiera ser o no, a lo mejor estoy equivocado, pero por eso se lo pregunto. ¿Cómo ven el ánimo de la gente? ¿Creen que sí vaya a salir a votar? ¿Se avisora un abstencionismo mayor al que en otras ocasiones hemos tenido? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, ciertamente, como yo te decía, no dejamos de reconocer que hay una desafección a lo político, que la gente está desencantada, que la gente muchas veces pasan los años y no ve que se resuelvan sus problemas de verdad, ¿no? Entonces, desde luego que es un reto para el Instituto Nacional Electoral el abstencionismo, que estamos tratando de abatir con estas medidas que te comento. Sin embargo, no lo dejamos de ver. En Colima me parece que no ha habido una participación tan baja, ¿eh? Siempre tenemos, cuando es un proceso electoral en el que se renueva la presidencia de la República, siempre hay mayor interés y tenemos una participación más alta. Pero en Colima siempre estamos por encima de la media nacional, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí traigo un dato. En 2012 tuvimos una participación del 64.34%. En el 2018, que también fue presidencial, del 64.13%. Ahora, sí nos bajó en el proceso intermedio, que fue 2020-2021. A pesar de que había elección de gubernatura hubo una más baja participación, un 53.23%. Entonces, lo que esperamos para este proceso electoral, pues ojalá que lleguemos a más del 65% y que superemos un poco esos rangos que hemos tenido en elecciones presidenciales, ¿no? ¿Sigue siendo el abstencionismo el enemigo a vencer? ¿O cuáles podríamos decir si hay enemigos a vencer en el proceso electoral en la elección de 2024? Pues sí, uno sería el abstencionismo, definitivamente. Ese es nuestro enemigo a vencer. Otro que yo considero sería el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque también hemos tenido un fenómeno, desafortunadamente, que se ha ido presentando a medida que hay mayor participación de las mujeres. También hay una reacción de violencia hacia las mujeres. Entonces, lo hemos dicho en el INE, estamos decididos a combatir, erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género, y en esto tiene mucho que ver o tiene una relación muy directa la información, el conocimiento de qué conductas son las que pueden generar un acto o un hecho de violencia contra las mujeres en razón de género. Y definitivamente otro reto que yo vislumbro pues sería el tema de la equidad, ¿no? El hecho de que también las autoridades de todos los gobiernos, de todos los niveles de gobierno, pues se comprometan a cumplir con lo que les corresponde, que en este periodo, por ejemplo, de campañas no haya desvío de recursos públicos hacia las campañas, que puede llamarse recursos financieros, materiales o humanos incluso, ¿no? Hemos estado dando algunas capacitaciones a gobierno del estado, están interesadas las y los servidores públicos de Colima por cumplir con la ley, eso es al menos lo que hemos detectado. Sin embargo, pues siempre hay un riesgo en cuanto a la equidad en los procesos electorales, ¿no? Y pues desde el INE hacemos siempre un llamado a que tanto las autoridades como pues los partidos políticos cumplan con este tema de la equidad, ¿no? Que no haya alguna pues acto que incline la balanza por parte de los gobiernos hacia alguna de las fuerzas políticas. ¿Esta particularidad de la violencia de género contra las mujeres puede significar en esta elección tal vez es algo que toma fuerza y que a lo mejor también les va a generar quejas y denuncias? ¿Cómo se prepara el INE en esa parte que es nueva? Muy interesante, porque fíjate que en el INE incluso tenemos una guía para prevenir la violencia contra las mujeres en razón de género. Esta guía la hemos difundido, tú sabes que la prevención es sumamente importante, la hemos venido difundiendo,
Pero además nosotros tenemos un protocolo de atención a víctimas. Por ejemplo, aquí tenemos personal capacitado en la Junta Local Ejecutiva y en nuestras juntas distritales para que si una víctima de violencia, recibimos una víctima de violencia que a lo mejor no trae su denuncia por escrito, pero sí te la expresa con palabras, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues lo que hacemos es estar preparados y estar capacitados para no revictimizarla, para darle una atención inmediata, incluso alguna canalización a un servicio psicológico, algún servicio médico en caso de que la violencia pues, sea de un nivel mayúsculo, ¿no? Entonces nosotros tenemos estos funcionarios preparados para atender ese tipo de denuncias y de quejas, y yo lo que creo más importante es el tema de la prevención. Como te decía, hemos procurado capacitar a medios de comunicación, a funcionarios públicos sobre cómo prevenir esta violencia que a veces empieza como una broma o un chiste o un tema cultural, ¿no? De expresarse o referirse al cuerpo de las mujeres, por ejemplo, que es algo que culturalmente traemos arrastrando en nuestro país. Entonces, todo eso, que identifiquen los actores políticos y todos quienes van a intervenir en la elección, cuáles son las conductas que constituyen violencia política de género. Porque no podría convertirse también como en una bandera política, decir esto que es tan importante que no que se cometa, y si se comete poder tener las consecuencias que requiere o que la ley marca. ¿No podría convertirse que todo mundo quiera denunciar violencia política? Precisamente por eso, porque no queremos tampoco caer en la trivialización del tema, es decir, que se utilice a favor de alguien. Precisamente por eso tratamos de hacer una difusión de cuáles son las conductas que sí constituyen violencia política y cuáles son las conductas que entran, digamos, en el ámbito o en el terreno de la libertad de expresión. Y para esto nos apoyamos mucho en resoluciones que ya son firmes, que ha emitido o el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí están los ejemplos, ahí está el Registro Nacional de Violentadores que nos dice qué personas, por qué conductas han sido sancionadas. Pues eso nos da un marco de referencia para que, por un lado, se eviten estas conductas y, por otro lado, tampoco se trivialice como que todo es violencia de género, ¿no? Terminaría yo la charla con usted precisamente yéndonos al parte general. ¿Esperan de este proceso, de esta elección, una elección más ríspida, mayor confrontación, mayor problema al mismo tiempo para el instituto, que es quien tiene que estar ahí en medio como árbitro para poder mediar? Sí. ¿Lo esperan así? Pues eso es lo que hemos visto. Y como decíamos hace un momento, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Sí hay una discusión un tanto ríspida entre los actores políticos, que también es hasta cierto punto natural, y lo hemos visto en otras contiendas presidenciales. Tú recordarás aquellas expresiones que hasta de apodos, sí. ¿No? Entonces siempre ha habido un poco ese tema. Sin embargo, pues el instituto siempre hace un llamado al respeto, a la tolerancia, a saber escuchar a nuestros adversarios y, digo, en el caso de las y los candidatos, escucharse y pues también saber que nuestro país está lleno de diversas posturas ideológicas, posturas políticas, y pues que esta contienda se pueda llevar a cabo en un ambiente de tolerancia, de respeto y de paz, ¿no? Porque finalmente esta polarización pues impide luego que se hagan propuestas pues con significado, que haya un consensos para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces sí, el instituto siempre hace un llamado para que simple y sencillamente los actores respeten la ley, y respetando la ley yo creo que se puede dar un proceso mucho más civilizado, ¿no? Y hay cierta tolerancia del instituto también para decir, no, pues esto no es castigable, o sea, de darle como este ritmo que es normal dentro de la elección y que no te puedes detener en cosas que no representan tanto y desgastar de ahí. Pues sí, porque sabemos que se van a atacar las posturas de unos y otros, ¿no? Que se van a criticar, y la crítica pues también genera reflexión y genera un análisis. Entonces creemos que siempre y cuando esta controversia o esta pugna se dé dentro de los parámetros del respeto, pues es válida, porque son contendientes, ¿no? Estamos en una contienda electoral. Entonces el llamado siempre es a tener una base o un marco de respeto entre los contendientes. Le agradezco mucho que nos haya recibido y esta plática que tuvimos, y espero que podamos seguir platicando en lo sucesivo, porque todavía nos queda
mucho del proceso. Al contrario, los agradecidos somos Muchas nosotros. gracias, ¿eh? Muchas Esté bien. gracias. Y a usted también le agradezco el hecho de que nos haya acompañado y nos siga a través de Edición Limitada. Recuerde, reaccione, comparta y déjenos su comentario. Hasta la próxima.